Profesor, buenas noches. Un gusto, profesor Juan Ureña. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar sobre el valor objetivo y subjetivo. Los integrantes de este grupo son Giovanni Erazo, Catherine Burgos, Carlos Hualpa y mi persona Cristian López. Y en esta ocasión vamos a presentar un caso de planteamiento que es de El Manantial, que es una novela escrita por Ayn Rand. Y también sigue la historia de Howard Roark, que es un arquitecto visionario que lucha por su libertad. Bueno, con mi grupo vamos a responder las 5 preguntas que son: la primera, ¿cuáles son los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad? Segunda, ¿cuál es la relación que existe entre la libertad, creatividad y plagio? Tercera, la defensa que hizo Howard Roark de su caso se enmarcó dentro de la conducta ética. Si usted fuera la contraparte de Howard Roark, ¿con cuáles argumentos desvirtuaría la tesis de la libertad creativa? Y por última, si usted fuera juez del caso de Howard Roark, ¿a favor de quién fallaría? Buenas tardes con todos, mi nombre es Catherine Burgos Bastidas, estudiante de segundo semestre de Derecho en la Universidad Iberoamericana. En este video hablaré sobre los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad, tomando como referencia la novela El Manantial de Ayn Rand y el caso del arquitecto Howard Roark. Esta historia no solo es un relato de arquitectura, sino una profunda reflexión sobre la lucha del individuo contra los valores negativos que impone la sociedad. La creatividad, en su esencia más profunda, es la capacidad humana de dar forma a ideas nuevas, originales, valiosas y auténticas. No es solo inventar algo novedoso, sino expresarse desde la individualidad y honestidad interior. En este sentido, la creatividad está íntimamente relacionada con valores como la libertad, la integridad, la autenticidad y la pasión por el conocimiento o el arte. Sin embargo, hay una serie de antivalores que amenazan esta cualidad tan necesaria para el desarrollo de la humanidad. En El Manantial, estos antivalores están representados tanto en los personajes que rodean a Roark como en la sociedad que juzga su forma de actuar. El primero de ellos es el conformismo. El conformismo aparece cuando las personas, por temor, comodidad o deseo de aceptación, imitan lo que otros hacen sin cuestionarlo. Es un enemigo directo de la creatividad, porque exige que el individuo se adapte a lo establecido, anulando así su capacidad de proponer algo distinto a lo anterior. Roark se enfrenta a esto cuando se niega a seguir los estilos clásicos de arquitectura solo porque son populares. Otro antivalor clave es la mediocridad, ya que promueve el mínimo esfuerzo, lo fácil, lo repetitivo y desprecia el trabajo profundo, exigente y original. La mediocridad es cómoda para muchos, pero frustrante para quienes quieren crear con excelencia. En la novela vemos cómo la sociedad celebra a arquitectos que no innovan, mientras que Roark propone una visión revolucionaria, es marginado y cuestionado. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Burgos Bastidas, soy estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad Iberoamericana en el municipio de Ipiales.
Para contestar la segunda pregunta sobre la relación entre creatividad, plagio y libertad, una mirada ética y jurídica. La relación entre creatividad, plagio y libertad es compleja y fundamental, especialmente en contextos donde se valora la originalidad, la propiedad intelectual y los derechos individuales, como el derecho y las profesiones creativas. Para entender esta relación, primero es necesario definir cada concepto y luego explorar cómo se conectan y en qué ocasiones se contraponen. La creatividad es la capacidad del ser humano para imaginar, idear, producir algo nuevo, auténtico y valioso. En el plano ético es una expresión directa de la individualidad, del pensamiento crítico y de la autonomía. Es un acto libre porque surge de la voluntad propia, no de la imitación ni de la obediencia a patrones externos. En la novela El manantial, Howard Roark representa al creador genuino que se niega a sacrificar su visión a cambio de aceptación o éxito inmediato. Su lucha no es solo estética, sino ética, la defensa de su derecho a crear sin interferencias ni deformaciones. Ahora bien, para que la creatividad exista y se desarrolle plenamente, es indispensable un valor clave, la libertad. La libertad no solo como ausencia de coacción, sino como la posibilidad real de pensar, actuar y crear según principios propios. Un entorno social o jurídico que limita la libertad de pensamiento o impone la uniformidad atenta contra la creatividad. Por eso, en los estados democráticos modernos, la libertad de expresión, de conciencia y de creación están protegidos constitucionalmente. Frente a estos valores aparece el plagio como su negación. El plagio consiste en apropiarse de ideas, obras o creaciones ajenas y presentarlas como propias, sin autorización ni reconocimiento. Desde el punto de vista jurídico, el plagio vulnera derechos de autor y puede ser penalizado. Y podríamos hablar desde el punto de vista ético, el plagio es una forma de falsedad intelectual y una injusticia, porque se estaría negando el mérito del creador original y distorsiona la relación entre obra y autor. Como estudiante de Derecho, esta relación nos invita a reflexionar sobre la importancia de los marcos legales que protegen la creatividad y la autoría, no solo para garantizar derechos individuales, sino también para fomentar una sociedad que valore el pensamiento original. Al proteger la libertad de crear y sancionar el plagio, el derecho cumple una función ética: asegurar que la dignidad humana se exprese plenamente a través de conocimiento, el arte, el diseño o la escritura. Según lo argumentado en la defensa de Howard en El manantial, se lo puede concluir de la ética del individualismo radical, la integridad personal y la creatividad autónoma. Su argumento no justifica únicamente su acción de destruir el edificio modificado, sino que también expone una filosofía moral que rechaza el sacrificio personal en aras del colectivo y promueve la autosuficiencia intelectual y la honestidad como virtudes. Dentro de los principales elementos éticos en la defensa de Howard encontramos los siguientes: el egoísmo racional como virtud. Howard considera que el primer deber del hombre es vivir para sí mismo, y por el contrario argumenta que nunca debe hacer de los demás su objetivo principal, por lo cual no va a depender sacrificios de otros, y lo cual a esta postura se alinea con la ética del egoísmo racional propuesto por Ayn Rand, donde la vida de cada individuo es su propio valor supremo. En cuanto a la independencia como principio fundamental, Howard afirma que el creador se mantiene firme en sus convicciones
y que el parásito sigue las opiniones de los demás. También afirma que la mente es un atributo del individuo y que la razón debe operar de forma independiente, sin someterse a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. La creatividad como expresión del individuo, aunque se requiera la colaboración de otros, la visión y la dirección provienen de una sola mente, por lo que se destaca que todo trabajo creativo es el resultado de un pensamiento individual. El creador no sacrifica su visión por complacer a las masas. Su trabajo es una extensión de su identidad y propósito. La integridad como principio inquebrantable. Howard define que la integridad personal es esencial para la verdadera creatividad. No cede ante las presiones sociales ni compromete sus principios para obtener aceptación o beneficio. Su acción de destruir el edificio es una manifestación de su compromiso con la autenticidad y coherencia entre sus ideales. Con todo esto podemos concluir que, según lo argumentado por Howard en su discurso al presentar su defensa, en una de sus apartes podemos precisar que en nuestra Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 20, se dice que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones. Esto conllevó que la defensa de Howard aplique su derecho que tiene desde la Constitución, donde él puede tener su propio derecho o su propia libertad para expresar y definir en su defensa. También se fundamenta en la ética autónoma y con autosuficiencia intelectual. Su postura desafía las normas colectivas que prevalecen en la sociedad, proponiendo en su lugar una moralidad que celebra la individualidad y la libertad personal, como nuevamente se habla del artículo 20, donde cada quien es libre de expresarse y difundir su pensamiento. Un gusto, doctor Juan Ureña. Me presento. Mi nombre es Carlos Alberto Hualpa, estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Eh, a mí me ha correspondido responder la cuarta pregunta, que es si usted fuera la contraparte de Howard Roark, ¿con cuáles argumentos desvirtuaría la tesis de la libertad creativa? Pues un poco difícil la pregunta, pero pues en el eventual caso de que nos toque eh, llegar a debatir esto, a hacer la contraparte, diríamos que la arquitectura es, es, viene desde hace miles de años, viene desde hace cerca de 10.000 años antes de Cristo. Desde allí hay vestigios de la creatividad y de la creatividad de la arquitectura. Entonces, dentro de todo eso, hay la arquitectura clásica, hay la arquitectura gótica, la arquitectura renacentista, la arquitectura neoclásica, la arquitectura moderna, la arquitectura contemporánea, la arquitectura sostenible, que en este caso le diríamos a Roar que todo está inventado dentro de la arquitectura. Le diríamos que eh, él podría haberse basado en algún tipo de arquitectura para él hacer su proyecto, que en este caso fue demolido por él mismo, porque no le gustó que alguien cambiara el diseño que él tenía. Además, el cambio, todos estamos sujetos a cambio. Entonces se podría decir que es bueno los cambios, que no todo lo que él haya hecho o haya inventado está bien, también puede ser alguna parte que esté mal
y otro profesional tomó la determinación de hacer ese cambio. Por lo tanto, diríamos que no estamos por encima de irnos por encima de la autenticidad creativa que él tiene, pero sí quedaría algo de base de lo que él creó, pero en ningún momento nosotros somos deshonestos a tratar de hacerle un pequeño cambio. Como dije en comienzo, todo está inventado en la arquitectura, todo está hecho y pocas son las creaciones que últimamente se han visto en el tiempo moderno. Muchas gracias, profe. Bueno, profesora, esta es la última pregunta, que es sobre, que es la quinta, que sí dice, si usted fuera el juez del caso de Howard Roark, ¿a favor de quién fallaría? Bueno, pues aquí viéndolo de mi punto de vista, pues como juez se debería equilibrar unos principios éticos, pues no, y también legales, y si bien que como en el tema que se estaba abordando, Ra actúa con convicción y defendiendo su integridad artística, ya que en su acción fue una violación a la ley, que esto podría ser la destrucción de propiedades. Pues legalmente fallaría en su contra, no puede tomarse como una justicia por mano propia. Y también moralmente habría que constar que en su defensa expone un conflicto ético real sobre los derechos del creador frente a imposiciones del sistema. También la exhortancia a crear marcos legales que también le protegen la integridad artística en proyectos no contratados. También se podría incluso considerar que una sentencia ante una reconocida a la movilización de ética, pero dejando claro que el respeto del orden jurídico es impredecible.